tardes. Hoy estamos aquí con Carlos López, el jefe de movilidad no motorizada y accesibilidad universal de Zapopan. Así es. Carlos, nos gustaría saber un poco de tu trabajo y cómo aportas a la movilidad sustentable. Bueno, pues como ya dijeron bien, mi trabajo es, soy el que estoy al frente de la unidad que se encarga de que en el municipio de Zapopan cualquier persona pueda caminar, que pueda una persona en silla de ruedas transitar, que una persona invidente pueda andar por la calle, que alguien que tiene movilidad limitada, por ejemplo, una persona, un hombre o una mujer que lleva una carriola, que no se puede mover igual que si va solo, que también pueda ir por cualquier lado, o un viejito, ¿sí? Y además que poco a poco se pueda andar en bicicleta por todos lados. ¿Sí? Eso es mi trabajo. Perfecto, bueno, te vamos a hacer unas preguntas. Viendo las situaciones actuales, por ejemplo, inseguridad, violencia, etcétera, ¿qué es lo que te motiva como a buscar una mejor movilidad? Bueno, mira, además de trabajar en el municipio, yo soy profesor del TEC. Y hace años, ¿cuándo fue? Yo creo que en el 2009, 2010, la verdad no me acuerdo bien, había obras en Santa Margarita para variar, ¿no? Sí. Esa zona ha estado en obras los últimos, no sé, 10 años, que están arreglando una cosa u otra, ¿no? Y llegó un momento en el que cuando salía de servidor público, o sea, de la calle donde está el Trompo Mágico, y entraba a Santa Mago, a partir de ahí para llegar al TEC me tardaba 30 o 40 minutos. Entonces dije, esto es de locos, o sea, ¿yo por qué tengo que estar a pie? Llegaría más rápido. Y entonces me compré una bicicleta. Me compré una bici plegable. Yo me acercaba como la que traigo ahora, me acercaba en mi coche y cuando llegaba el tráfico estacionaba, bajaba mi bicicleta y entre 5 y 10 minutos hacía lo que me tardaba hacer 30, 40. Ahorita no está tan drástico, o bueno, quién sabe, pero es más o menos lo mismo. O sea, ese tramo en bicicleta lo haces entre 5 y 10 minutos y en hora pico en coche tardas 20 por lo menos. Entonces, así empecé yo, pero cuando me subí por primera vez me di cuenta que era muy peligroso andar en bici, ¿no? O sea, que los coches es como si no existieras, te echan encima, ¿no? Esto es de locos. Y además pues yo tenía que ir vestido de profe de TEC, o sea, más o menos bien vestido, ¿no? Sí. Y bueno, o sea, algunos amigos ya andaban en bicicleta y están en los colectivos de la ciudad, entonces me fui involucrando con ellos y me di cuenta que eran personas que tenían una idea muy congruente, no solo de la movilidad, sino de cómo debe ser la ciudad. Y que en el tema de la movilidad está escondido, como caballo de Troya, el tema de la igualdad. O sea, si tú dices, en la calle de enfrente, aquí afuera, en Américas, van a poder circular personas en bicicleta, la inversión que se hizo para la calle, la estás haciendo que todos la puedan utilizar. O si dices el dinero que se está invirtiendo en la banqueta, cosa que si, por ejemplo, como sucede actualmente, esto lo saben pocas personas, pero el Fondo Metropolitano, que es la principal fuente de recursos para infraestructura, aquí en Jalisco, este año está etiquetado 70% para obras peatonales y ciclistas. ¿Sí? Eso quiere decir que no se van a hacer túneles, no se van a hacer pasos a desnivel, no se van a ampliar carriles para coches, ¿no? Lo que se van a hacer es ciclovías, banquetas, esquinas que puedan transitar cualquier persona en silla de ruedas. O sea, que se va a invertir muchísimo para que cualquier persona pueda transitar. Entonces, si haces eso, si estás invirtiendo el dinero para que los peatones y los ciclistas, las personas que tienen movilidad limitada también, el presupuesto se está destinando a todas las personas, porque todos caminamos en algún momento del día. Porque una bicicleta la puedes comprar desde 1,500 pesos, o menos, una bicicleta, ¿no?
así mínima. Y en cambio, si haces un paso a desnivel o un túnel, para usarlo necesitas tener un coche que cuesta por lo menos 70,000 pesos. ¿Okay? Entonces, el tema de la movilidad sustentable es también el tema de la igualdad, y eso es lo que a mí me cautivó. Perfecto. Entonces, ¿tú verdaderamente crees que en unos años va a cambiar? Sí, estoy convencido. Mucho más que Alice, que va a ver esto, ¿no? ¿Cómo está tirando? Sí, pero ya eso que los platiqué ella. Perfecto. Sí, estoy convencido que va a cambiar, porque hay muchísima gente que, bueno, la verdad no es tanta gente, pero hay gente que está convencidísima de que se debe cambiar y que dedica parte de su tiempo, su inteligencia, su creatividad para hacer que se logre el cambio. Y si leen las noticias, no sé si supieron, por ejemplo, el 22 de septiembre, que fue el Día Mundial Sin Autos, ¿sí? Se aprobó en el Congreso del Estado la biciley. O sea, los locos que andan por ahí en la calle, se llevan los que están en los grupos que promueven la movilidad sustentable, no del gobierno, sino en colectivos, en ONGs. Llevan años hablando con diputados, haciendo cabildeo, pensando cómo es en otros países, cómo es en los países en donde el uso de la bicicleta alcanza el 40 y 50% de los viajes. O sea, lugares como en Ámsterdam o en Copenhague tienes 40, 50 y 60% hasta 60%, depende de la época del año. No bicicletas. Bueno, ¿cómo son las leyes ahí? Ah, pues esas leyes las queremos aquí, ¿no? Entonces ellos hablaron con uno, las leyes ya las cambiaron, ¿sí? El 22 de septiembre pasado. ¿En qué consiste la biciley? Se modificó la ley de movilidad del Estado, los artículos 12, 10 y 12, se modificó el Código Urbano, se modificó el Código Penal. Entonces, se reconoce la prioridad absoluta del peatón en la calle. Eso quiere decir que en todas las esquinas tiene preferencia, que las avenidas, las calles que tienen un solo carril, puede cruzar por cualquier lado, no solo por las esquinas. Se establece en la jerarquía la preferencia, el coche particular se pone a la cola de todos, o sea, al final de todas las preferencias va primero persona con discapacidad, peatón, ciclista, transporte público, transporte de carga, moto y al final el coche particular. La razón de esto es porque es el menos deseable de todos, por el volumen que ocupa en la calle, por la contaminación, el riesgo de accidentes, etc. ¿Por qué ponen la moto detrás del transporte público si estamos expuestos? Porque en el transporte público va 1000 gente. El transporte público lleva en el espacio de 3 coches a 70 personas. Sí, en vez de que sean 70 motos o 40 carros. Y una moto, o más bien la moto, es, según la Organización Mundial de la Salud, el vehículo más peligroso de todos, el que genera más muertes, más accidentes, más lesionados. Entonces es indeseable que la motocicleta prolifere. Claro. Y es un riesgo enorme en las ciudades de América Latina, porque tenemos muchos años que se ha invertido en infraestructura para el coche. Hay muchísima gente pobre, la mayoría de la población no se puede comprar el coche. Y moverse en transporte público es una monserga, o sea, es inseguro, es incómodo, es sucio, y sobre todo es más lento. La parte del lleno. Las mujeres sufren acoso en el transporte público, entonces no se quiere subir en el transporte público, todo el mundo se quiere bajar, hombres y mujeres. ¿Sí? Te bajas del transporte público y la bicicleta no tienes infraestructura, ¿sí? Y no te alcanza para comprarte el coche. ¿Qué te compras? Una moto. Entonces las ciudades de América Latina están explotando el uso de la moto, y eso luego tiene un gasto en salud enorme para atender lesiones. Sí, aparte como que los motociclistas no son tan... No tienen cuidado, no traen chamarras, no traen cascos adecuados. Por eso los riesgos aumentan más. Bueno, pero creo que me distrajo. Divagamos un poco. Sí. Bueno, ¿hay algún logro que hayas tenido como para seguir teniendo fe en los ciudadanos mexicanos? No sé por qué pasa Cuéntanos. ¿Alguno me puedas destacar? uno que pueda destacar. Bueno, pues, ¿en qué año empezaron ustedes la carrera? 2015. 2015.
En el 2011, lo que les conté de que no podía yo llegar en bici al TEC, Ah, sí. eso fue en el 2009, sí, o 2010, no me acuerdo. Creo que casi seguro 2010. Y pues yo me organicé con chavos del TEC, también soy profesor en la UDG, los presenté, sí, mis alumnos de la UDG y los del TEC, pues, grupito, contacté a la gente de las organizaciones ciclistas, hicimos la ciclovía de Santa Margarita, sí, pero primero solo pintada. No sé si han visto el video. No, sí lo vimos. Pero ahora ya están en el camellón, es una ciclovía. Es que después de que la pintamos nosotros, en un acto de desobediencia civil, sí, después el gobierno municipal, según ellos, o sea, a mí me gustaba mucho cómo estaba la línea, pero no era bien recta, ¿no? Ah, sí vimos que. Porque ya no hay chequillo que la bici. Hicieron una línea recta y después le pusieron segregadores, o sea, para que no se puedan meter los coches, unas boyas, bueno, segregadores chavas, pero pues ya tenía segregadores, ¿no? Y luego la pintaron toda de verde y ya se queda por ahí algo de pintura verde todavía, hasta que llegó el gobierno municipal anterior y la hizo bien, pero en el camino la cambió de lugar. Entonces todo eso empezó, yo lo considero un logro enorme porque... Sí, porque hasta tienen semáforos ahora en la ciclovía de Santa Margarita. A partir de ese momento, hay un grupo estudiantil que se llama Bicitec y el presidente del grupo, Pablo Huitrón, que estudiaba animación y arte digital, ahorita tiene su lab y tiene una empresa. Él hace páginas, hace páginas de internet pero de tiendas, o sea, te vende la tienda, tú luego nada más le pones los productos. Cuando él comenzó Bicitec y había 2 personas que llegaban en bicicleta al TEC, él y un amigo suyo que vivía en Valle Real. O sea, uno de los dos nada más en un pedacito. Sí. Y Pablo vivía en Puerta de Hierro, ahorita no sé dónde, un trayecto más largo. Y en bici. Periférico. Y Sí, qué cañón. pero ya Gracias, amigo. ellos 2 empezaron y ahorita entran 300 chavos diarios. Sí, hay muchísimas bicis en este. Y cada vez hay más. ¿Sí? Qué padre. Entonces, Y ecológico. Y ecológico. yo creo que sobre todo es más práctico. Sí, les traigo en las mañanas en Santa Margarita se pone de loco. Porque ganas media hora. O sea, ganas media hora de que ya escoges tú si quieres dormir más, si quieres desayunar más rico, si haces la tarea a esa hora. Gastar menos en gasolina. Es más económico también. Pero es que hay gente que dice, es que no me importa si yo pago con el coche porque es más práctico. Pero en este caso no, es más barato y es más práctico. Depende del trayecto, por Hay que supuesto. saber usar con la situación. En México, a diferencia de países europeos, se le da la preferencia al carro en lugar del peatón o al ciclista. ¿Cree que este sea un impedimento para mejorar la movilidad y la educación vial? No, porque eso no es cierto. Sí, la ley dice que la prioridad la tiene el peatón, que la tiene la persona con discapacidad. Lo dice desde hace 3 años, pero ahora lo dice de modo mucho más claro con la reforma que se hizo se publicó el 22 de septiembre. Todavía no entra en vigor, va a entrar en vigor cuando se publique en la Gaceta del Estado, pero eso va a ser una semana, ¿no? Lo que tenemos es un muy mal hábito, que es el de no cumplir la ley, ¿sí? Que la ley todavía no se ha conseguido bueno, es que también, o sea, se cambió el 22 de septiembre, ahorita no se ha vuelto cultura, pero la ley es uno de los principales factores para crear cultura. Entonces, poco a poco, seguramente vamos a conseguir que la prioridad se invierta, que la gente considere cuando va a hacer un viaje, a ver cuál es la mejor forma de hacer este viaje. Bueno, es un viaje que puedo hacer a pie. Entonces, si va a ser más difícil hacerlo en el coche, ¿por qué lo voy a hacer en el coche? Claro. El 40% de los viajes en Guadalajara se hace el 40% de los viajes que se hacen en coche son de menos de 2 kilómetros. Inútiles.
Son viajes que perfectamente se podrían sustituir por viajes a pie, 2 kilómetros a pie son 20 minutos, ¿sí? Y en bicicleta son 5. Entonces, 5 y 10 minutos. Es cuestión únicamente de hacer las campañas para que la gente conozca la ley, dar la vuelta a esto. Bueno, y por último, ¿algún consejo, algo que le quiera decir a la juventud? De hoy en día. Sí. Pues que participen en lo público, ¿sí? Desde la sociedad civil, no importa en qué, en lo que les interesa, pero que salgan de su casa, o sea, que vean si les interesa el tema de los derechos de los animales, se involucren, o sea, hay grupos para todo y si no hay que lo empiecen, es muy fácil ahora. Si les interesan los derechos laborales de los jóvenes, es todo un tema. O sea, cuando sales de la universidad te dicen no te contrato porque no tienes experiencia, ¿no? ¿Y cómo voy a tener experiencia si no me contrata alguien, ¿no? Bueno, pues que se involucren en eso. Si les interesa la inclusión de la mujer en el ámbito laboral, Alice es la que sabe todo de ese tema. Sí. Entonces, la ecología, el reciclaje de la basura, mil cosas, ¿no? O sea, el combate a la pobreza, la educación. Hay muchos problemas y en la mentalidad de antes se pensaba, los problemas se van a arreglar. O sea, el gobierno tiene su función, ¿sí? Y la mía es ser un excelente profesionista, ¿sí? Y entre con esos dos factores se debe resolver el problema y no funciona, ¿no? Se necesita además sociedad civil organizada. ¿Okay? Entonces aquí en México tenemos solamente 3.7 personas de cada 10,000 en un colectivo, en una AC, en una ONG, o sea, alguien que hace algo que no sea trabajar, que no sea de interés personal, ¿sí? En Estados Unidos tienen 60 personas de cada 100, de cada 10,000. Tampoco son muchos, ¿no? Pero son 20 veces comparados más. con nosotros son muchísimos más. En América Latina, Chile es el país que tiene más participación, que es parecido al de Estados Unidos, también está por arriba de 60. Pero es que aquí con menos de 4 quiere decir que nos vale gorro lo que pasa fuera de mi casa. Claro. Sí. Entonces, mientras no resolvamos eso, no vamos a tener un país bien desarrollado. ¿Sí? O sea, necesitamos a la sociedad civil organizada y volcada. No solo porque resuelve los problemas, sino porque cuando te involucras en lo público, también te vuelves experto. O sea, yo, por ejemplo, yo no estudié algo vinculado con la movilidad. O sea, no soy ingeniero en transporte, no soy urbanista, pero a base de estar leyendo por mi cuenta, ¿sí? Y eso era para estar encima del gobierno antes de que yo fuera el gobierno. ¿Sí? Todo eso me sirvió para cuando van a hacer una obra, decía, a ver, ¿y cuál es la solución peatonal? Todavía, por ejemplo, a mí todavía me toca, ya desde mi puesto de trabajo actual, es que vamos a hacer una carretera en esta parte de Zapopan. Ah, muy bien. ¿Y cómo va a quedar la banqueta? ¿O cómo van a resolver las esquinas? Claro. Y, No lo había pensado. no iban a poner, o sea, todavía pasa que construyen calles Y no piensan que en no esas piensan en eso. banquetas. Entonces, si desde la sociedad civil alguien le pregunta, ¿y cómo va a salir la banqueta de esta obra? Está forzando a que el gobierno haga bien las cosas. Entonces, Claro. si No tienes, muestra interés. si hay mucha gente que hace eso, entonces el gobierno también funciona mejor. Sí, sientan más presión. Pues muchas gracias y un aplauso. De nada. Muchas gracias. Saludos, Romeo. Saludos. Ay, sí, Bueno.